Buenos días a todos. Vamos a ver una guía bastante sencilla que es la del derrame pleural. Es una guía muy corta. Es la guía del 2009 que se actualizó en el 2016. Aspectos generales. Lo más común es que sea causada por tuberculosis o por una infección, una neumonía adyacente a la pleura. Y las manifestaciones clínicas, pues obviamente dependen del volumen del derrame, pero menciona la guía que puede haber disnea, disconfort torácico, limitación funcional, reducción de la calidad de vida, etcétera. Pero todo esto depende del volumen y también de la etiología. Definición. El derrame pleural se define como una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, ya sea por producción excesiva o incapacidad para su depuración. Entonces, ¿quién produce el líquido pleural? No es que lo produzcan algún tipo de células o alguna estructura, sino que más bien es el intersticio el que se filtra directamente al espacio pleural y arrastra proteínas tisulares. Estas proteínas le dan un aspecto mucoide y esta característica mucoide es la que le permite el deslizamiento de una pleura con la otra. El exceso de líquido es extraído mayormente por los vasos linfáticos y estos drenan hacia el mediastino, hacia la superficie superior del diafragma o a las superficies laterales de las pleuras parietales. Entonces, en cuanto a producción excesiva, pues podemos decir que es la insuficiencia cardíaca que aumenta la presión capilar y pulmonar, por lo cual el líquido se puede trasudar mucho más fácil. Una disminución de la presión osmótica coloidal también, eh, alguna infección o cualquier cosa que inflama la superficie de la pleura y que rompa las membranas de los capilares, pues eso va a hacer que se drene todo el líquido y las proteínas hacia la cavidad pleural. Y una incapacidad para su depuración, pues puede ser el bloqueo del drenaje linfático. Esta es una imagen sacada de Guyton y lo que les expliqué viene en el Guyton. Diagnóstico clínico. Los datos más comunes, según la guía, son tos seca, el dolor pleurítico, la disnea, la fiebre nos orientaría hacia patología infecciosa. Y bueno, en general, según sea la etiología, es que podemos encontrar otros datos, por ejemplo, la pérdida de peso, la hemoptisis, que nos orientan hacia un diagnóstico específico, ya sea tuberculosis o malignidad. Y en la exploración física lo que vamos a encontrar son la disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, disminución del frémito táctil, matidez a la percusión y disminución u ausencia de ruidos respiratorios. Hay que tener en cuenta que cuando percutimos el tórax hay zonas de matidez que son normales. Es normal percutir matidez en el tórax, ya sea porque está un hueso ahí encima o porque hay vísceras. Entonces pues hay que saber en dónde percutir. Y pues ojalá que no nos pregunten nada de esto en el ENARM, pero el dato más específico que vamos a encontrar es el roce pleural. Y el roce pleural es el sonido que producen las pleuras cuando están inflamadas. Y en cuanto a la sensibilidad, pues no sabría decirles cuál es el más sensible. Aquí está la matidez que llega hasta el 90%, la disminución de los ruidos respiratorios hasta el 88% y bueno, diagnóstico por laboratorio e imagen. De forma inicial le vamos a pedir una BH y una PCR. Esto si estamos sospechando que el derrame es de origen infeccioso. Y también le vamos a pedir una radiografía. Se supone que primero es la posteroanterior y si el derrame pleural es muy pequeño, entonces pedimos la lateral y vamos a ver que el derrame se va a desplazar como se ve aquí en la imagen. Esto es un derrame pleural pues en teoría pequeño y podríamos decir que este derrame tiene más de 200 mililitros de líquido porque está borrando el ángulo cardiofrénico. Si solamente se borrara el ángulo costodiafragmático, entonces diríamos que tiene de 50 a 75 mililitros de líquido. Y esta radiografía de acá no es que esté chueca, es el paciente el que está de lado y vemos que el líquido pleural fácilmente se desplaza según cómo coloquemos al paciente. El derrame pleural masivo generalmente desplaza el mediastino, pero si
ante un derrame pleural masivo observamos que el mediastino está central, entonces tenemos que sospechar malignidad. Hay que sospechar que el mediastino está fijado ya sea por un tumor o por una adenopatía o que hay infiltración pleural extensa. O también podemos sospechar que hay una obstrucción bronquial proximal. El ultrasonido torácico es útil para derrames pequeños, nos puede decir en dónde puncionar, dónde tomar la biopsia, dónde colocar la sonda, puede identificar loculaciones y puede diferenciar también del derrame de un engrosamiento pleural. Y en cuanto a la tomografía, hay muchas cosas muy importantes. Hay que hacerla contrastada y puede diferenciar una consolidación de un derrame porque la consolidación capta el contraste y el derrame es hipodenso. También puede distinguir empiemas y abscesos y si la pleura, ya sea mediastinal, parietal o circunferencial, es mayor de 10 milímetros, entonces esto nos sugiere malignidad. Y para poder evaluar todas las pleuras por tomografía, la TAC debe de hacerse hasta el abdomen, más o menos hasta las suprarrenales. Solamente de esa forma puedes visualizar todas las pleuras y hay que hacerla antes de drenar el derrame. Reservarlo para los casos más complicados. Esto es, por ejemplo, cuando el derrame se extiende al parénquima pulmonar o si observamos un absceso, pues la TAC puede modificar las decisiones terapéuticas, sobre todo las quirúrgicas. Y en niños, si falla el tratamiento, le hacemos TAC. Y vamos a clasificar el derrame según leve, moderado, severo. Este que vemos aquí en la imagen sería leve porque abarca menos de la mitad del pulmón. Vean, si lo dividimos en 3 partes o en 2, es menos de la mitad. Sería moderado cuando está arriba de la mitad del pulmón y si abarca 2/3 partes será severo. Toracocentesis diagnóstica. Hay que tener en cuenta que la toracocentesis puede ser diagnóstica y también puede ser terapéutica. Todos los derrames pleurales mayores a 10 milímetros en esto visto en la radiografía se tienen que puncionar y lo único que vamos a tomar son 50 mililitros, nada más, con una jeringa heparinizada. 5 los vamos a mandar a bacteriología, 5 a citoquímico y tinción y 40 mililitros a citológico. Si sospechamos que el paciente tiene una infección, pues cultivamos también el líquido pleural y hacemos también un hemocultivo. Una de las cosas por las que se hace la punción es para diferenciar si el líquido es trasudado o exsudado. Esto según los criterios del LICT, que mide 5 variables, pero prácticamente lo que mide es la LDH, las proteínas y el colesterol. Si es un exudado, nos vamos a orientar hacia algo infeccioso o algo maligno. Y si es trasudado, es un poco más complejo, falla del ventrículo, cirrosis, hipoluminemia, diálisis y otras causas más raras. Si el reporte del líquido pleural nos dice que el pH y la glucosa están disminuidas, acá están, entonces esto nos va a orientar hacia malignidad. Y esto de la adenosín desaminasa, si la tenemos disponible, la pedimos y es para diagnosticar tuberculosis. El pH, la glucosa disminuidas y aparte una DHL mayor de 1000, esto nos va a orientar hacia empiema o hacia una neumonía. Y en caso de que tengamos estos 3 criterios, hay que realizar drenaje torácico. Si nuestro paciente no cumple con estas 3 características, entonces podemos solamente darle antibióticos y si evoluciona adecuadamente, seguimos igual. Si no le está yendo bien a nuestro paciente solo con antibióticos, podemos repuncionarlo para volver a estudiarlo. Toracocentesis terapéutica. Los criterios son síntomas, es decir, dificultad respiratoria, el tamaño del derrame, aquí no especifica la guía a qué tamaño hay que drenarlo, y si hay loculaciones. Debemos drenar el líquido lentamente porque podemos causar un edema pulmonar por reexpansión. Y indicaciones para una pleurostomía o colocación de una sonda pleural son estas 5 de aquí. Si después de hacer una toracocentesis terapéutica el paciente presenta mejoría clínica, disminuyen los marcadores de inflamación y la expansión pulmonar vista por radiografía aumenta, entonces vamos a decir que nuestro drenaje torácico fue correcto.
Tratamiento médico. Hay que dar antibióticos que cubran anaerobios, por ejemplo, penicilina con inhibidores de la beta-lactamasa, clindamicina, quinolonas o cefalosporinas de tercera generación. Estas últimas tienen una muy buena penetración al espacio pleural. Todo lo contrario con los aminoglucósidos que no penetran bien el espacio pleural, por ende no los vamos a utilizar. En niños podemos darles únicamente antibióticos o darle una única toracocentesis evacuadora. Se recomienda que a los niños les pongamos sonda pleural para no repuncionarlos. Y los fibrinolíticos se utilizan para licuar las loculaciones y los medicamentos que se utilizan son estos tres, la streptokinasa, la teplasa y la uroquinasa. Las contraindicaciones son exactamente las mismas como en los infartados y los efectos adversos igual son los mismos. Tratamiento quirúrgico. La toracoscopía videoasistida es el estándar de oro de la terapia quirúrgica del derrame pleural complicado. Otra vez, es el estándar de oro de la terapia quirúrgica del derrame pleural complicado. Esta es porque disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la reintervención quirúrgica, disminuye los días de uso de antibióticos y analgésicos y también reduce la mortalidad. Y lo vamos a usar cuando tengamos un derrame pleural en fase fibrinopurulenta organizada, cuando la fibrinolisis fracasó en quienes lleven más de 2 semanas con el derrame o quienes estén en sepsis asociada al derrame. La toracotomía con decorticación pleural se hace según estos 4 escenarios clínicos y la ventana pleurocutánea o procedimiento de Loeser la vamos a realizar en quienes por su condición clínica no van a tolerar una toracotomía con decorticación pleural. Criterios de referencia. Si ya le dimos todo el tratamiento a nuestro paciente y no le está yendo bien, lo mandamos a tercer nivel. Diagramas de flujo. No estoy seguro si este diagrama está incompleto o mal hecho, pero ahí va. Tenemos un paciente que sospechamos un derrame pleural por lo que le estamos preguntando y nos está respondiendo y por los datos clínicos que estamos encontrando. Si sospechamos que es de origen infeccioso, vamos a iniciar los antibióticos empíricos, vamos a tomar la BH y la PCR y una radiografía bilateral. Después vamos a decidir si lo reevaluamos con ultrasonido o con tomografía. Si tenemos un derrame pleural loculado, lo vamos a drenar y le vamos a dar fibrinolíticos. Si no es loculado, entonces solamente vamos a hacer una toracocentesis y dependiendo de lo que encontremos en la tóraco, lo vamos a mandar a estudiar. Y si el pH, la glucosa y la DHL tiene criterios de empiema o de infección, lo vamos a drenar y le vamos a dar fibrinolíticos. Si no, podemos únicamente hacer una toracocentesis evacuadora. Si nuestro paciente en la tinción y el cultivo nos da positivo, pues lo drenamos y le damos fibrinolíticos. Y pues podemos hacer una toracoscopía o una toracotomía según cómo le está yendo a nuestro paciente. Todas las preguntas las podemos responder tanto con el texto como con lo que les dije. Y eso es todo. Muchísimas gracias a los que llegan hasta el final de los videos y quédate en casa. Hasta luego.